Según la Enciclopedia Mundial Cristiana, existen hoy en día entre 45 a 50 mil denominaciones cristianas. Y una de las razones por esto es que cada una tiene interpretaciones proféticas y bíblicas diferentes. ¿Será que podemos extraer de la Biblia algunas interpretaciones que todos podemos aplicar para tal vez llegar todos a las mismas conclusiones? Hoy comenzamos un nuevo trimestre que se titula Alusiones, Imágenes y Símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Y esto es una de las cosas que vamos a estar analizando hoy en Estudiemos Juntos. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Ahí pudieron ver la promoción para la Escuela de Discipulado Orgánico este año en Sagunto, España, del 4 al 13 de julio. Así que no puedes perder esta oportunidad. Regístrate, anótate, participa de este evento que va a realmente ser algo que va a transformar tu vida y tu peregrinaje espiritual. Así que ahí tienes el website que puedes ir para más información y para ver los costos, los precios y todo. Así que no pierdas más tiempo y regístrate. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos muy bien. Comenzamos un nuevo trimestre, ¿no? Comenzamos hoy un nuevo trimestre que suena también muy interesante. Esto de cómo interpretar profecía bíblica. Así que hoy comenzamos este trimestre. Por los próximos 3 meses vamos a estar analizando este tema y tratar de ver si podemos contestar esta pregunta que hice al principio. ¿Será que podemos extraer principios en la misma Biblia que nos ayuden tal vez a todos llegar a un consenso y que todos podamos aplicar los mismos principios? Vamos a ver si podemos llegar a una respuesta con esa pregunta. Pero vamos a comenzar como siempre con oración y Daniel, si pudieras comenzar hoy orando, te lo agradezco. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar acá, de poder compartir la palabra, poder aprender siempre con la presencia de tu Espíritu en nuestra vida para que nos guíe. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esto de interpretación bíblica sin duda es un tema muy controversial. ¿Por qué es controversial? Porque yo conozco iglesias, he estudiado grupos que se han peleado, se han discutido, se han separado por diferencias de interpretación bíblica. Al punto de que no pueden coexistir. O sea, es como que si no pensamos y bueno, llegamos a las mismas conclusiones, no podemos estar juntos. Dentro aún de la misma denominación. Dentro aún de la misma denominación. O sea, en Puerto Rico, iglesias que se separaban y abrían otra iglesia adventista simplemente porque tenían un punto diferente en interpretación. Y entonces me hice la pregunta, cuando estaba analizando esto, ¿será que en algún momento de la historia del cristianismo hubo consenso, tal vez no 100%, pero digamos un 90%, que todos los creyentes interpretaban las profecías y llegaban a la misma conclusión? ¿Habrá algún periodo de la historia del cristianismo donde eso fuera real? No sé si la hubo, me imagino que habrá sido en el primer siglo ahí. Ajá, muy bien. Sé, y con los apóstoles. No sé si con los padres proféticos pasó, pero... O sea, con los que vieron después de los apóstoles, no sé si... Es que para mí el problema no está en las interpretaciones, está en cómo nos identificamos. Y el gran problema con la iglesia es que por el siglo III o IV comenzó a identificarse por las interpretaciones. En vez de identificarse con Cristo, Cristo nunca dijo, vos vas a ser mi seguidor de acuerdo a cómo interpretes la Biblia. Sino que él dijo, vos vas a ser mi seguidor de acuerdo a cómo me sigas, o sea, cuán real sea yo en tu vida. Con el paso del tiempo, dejó de ser Jesús la identificación y pasó a ser la interpretación de la Biblia. Y cuando nos empezamos a identificar por la interpretación de la Biblia que tenemos, entonces se dividió la iglesia. O sea, una vez que la iglesia se monopolizó por medio del Estado,
permaneció monolíticamente unida, uniformada, por mucho tiempo porque se alimentaba esa uniformidad por medio de la violencia. Después, cuando surge el protestantismo con una interpretación diferente y dando más libertad al individuo, justamente lo que hizo el protestantismo siguió identificándose por la doctrina. Y después, entonces, como le dio libertad al individuo, hubo miles de divisiones. Entonces, por eso la Iglesia de la Edad Media dice, nosotros tenemos la verdad porque nosotros siempre hemos permanecido unidos, una misma iglesia, y ustedes los protestantes se dividen continuamente. Y ni la Iglesia medieval ni los protestantes tenemos lo correcto, o sea, creo que estamos todos equivocados en cómo nos identificamos, ¿no? Y yo creo que sin duda, yo le pregunté a ChatGPT, a la inteligencia artificial, si hubo algún periodo en la historia, y me dividió los periodos de la historia del cristianismo desde el siglo I, obviamente, y la respuesta que me da es que no hubo una época en que todo el cristianismo estaba unido, excepto, como dijo Sammy, la iglesia primitiva. Entonces me puso aquí algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, justamente hablando de lo que estabas diciendo ahora, Joel. Dice, durante los primeros siglos del cristianismo, muchas interpretaciones proféticas giraban en torno a la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. La visión predominante en la época de los apóstoles era premilenialista. Creían en un regreso literal de Cristo para reinar 1000 años en la tierra, basado en Apocalipsis 20. Esta era una interpretación extendida entre los primeros cristianos como Papías de Hierápolis y Justino Mártir. También había un enfoque fuerte en la interpretación cristocéntrica de las profecías del Antiguo Testamento, viendo a Cristo como su cumplimiento. Y yo creo que eso está muy claro. Por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, todos, Mateo, el Evangelio, siempre presenta que Jesús era el cumplimiento de la profecía. Y por eso a cada rato dice, y Jesús hizo esto para que se cumpliera lo que dijo el profeta, había una unidad en el sentido de que Jesús era el centro, justo lo que Joel estaba diciendo. Cuando Jesús deja de ser el centro, ahí es que comienza la división. Entonces, esto me hace pensar en otra pregunta. La unidad es cuando todos pensamos igual. ¿Eso es unidad? No, para nada. No, para nada. Pero sin embargo, tenemos esa, no sé si es algo que heredamos de la iglesia medieval, del protestantismo, que unidad es cuando todos llegamos a la misma conclusión y defendemos esa conclusión. Pero si pensamos diferente, no puede haber unidad entre nosotros. Y me parece que es algo satánico el pensar que porque pensamos diferente no podemos estar unidos. Y por eso hay tantas denominaciones en el cristianismo separadas, cristianos que no pueden trabajar juntos en misión simplemente porque tú crees en una segunda venida literal y yo creo en un rapto secreto. Y es por eso que también hay tan poco diálogo, porque todo el mundo tiene miedo de descubrir algo nuevo, porque si descubrís algo nuevo te echan del lugar donde estás, porque nos identificamos por lo que creemos, por lo que interpretamos de la Biblia y no nos identificamos por Cristo. En la época de los apóstoles había libertad y entonces todo se sometía a un diálogo. Así todo, estaban los judaizantes que no querían dar libertad. O sea, siempre hubo este problema del ser humano que no tolera otra manera de pensar. Justamente el cristianismo Jesús trajo a la mesa algo totalmente diferente, y por eso vemos, por ejemplo, que Jesús, cuando da parábolas, que algunos dicen, por ejemplo, habla la parábola de Lázaro y el mendigo, que habla de que del infierno, murió y fue del seno de Abraham y todo eso, y entonces alguien dice, ay, ¿cómo Jesús? Es que Jesús no estaba tan interesado en enseñar doctrina. Jesús estaba interesado en enseñar vida. Por supuesto, tenía una doctrina Jesús. La enseñanza de Jesús eran principios de vida, no eran principios teológicos, si podríamos decir así. La única teología que tenía Jesús, en el sentido de teología, que es el estudio de Dios, era decir que Dios era bueno y que Él venía a mostrar al Padre. Jesús es la teología. Claro. No, y que también todo se centra en amar a Dios y amar al prójimo, que es la ley. Y ahí estoy leyendo unas reflexiones acerca de Primera de Juan que me están volando la mente y hablan precisamente de eso. Yo creo que cuando no hay unión, pues no hay amor. Entonces eso es pecado. Y cuando nosotros realmente, si nosotros lográramos amar a las personas y vivir en unión a pesar de eso, ¿sabes? El poder que se puede generar del Espíritu en nuestra vida transformador, que yo creo que eso es lo que hay que buscar. Más allá de tratar de estar en acuerdo en teologías o doctrinas. En este asunto, imagínate que decidamos realmente estar unidos adorando a Cristo sin que esto nos limite. Y yo creo que ahí el poder es que se va a manifestar, y el Espíritu dice que es que guía toda verdad. Y para eso tenemos que realmente
unirnos en amor. Y eso es lo que nos lleva a vivir una vida sin pecado. Es cuando vivimos unidos, amándonos el uno a los otros. Y por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que nosotros tenemos que estar unidos en la misma actitud. Y en esa actitud podemos tener diferentes pensamientos, pero si tenemos la misma actitud, la diferencia de pensamientos nos va a enriquecer para llegar a una verdad más plena, porque de acuerdo también a lo que creemos es que la verdad es progresiva. Entonces, si no hay diálogo, si yo no doy lugar a que alguien piense diferente, nunca voy a crecer en el conocimiento de esa verdad que es progresiva. Por eso me gusta mucho cuando vamos al libro de Hechos, por ejemplo, y vemos el primer conflicto teológico, si pudiéramos decirlo, que surgió en la iglesia primitiva. Si se debe comer carne ofrecida a los ídolos. Y la circuncisión también fue otro punto. Y entonces se trajo a los líderes. Los líderes se sentaron, hubo diálogos, escucharon a Pablo, escucharon a Pedro, escucharon a todos. Y al final dijeron, mira, sentimos que el Espíritu nos dio esta conclusión. No vamos a poner aquí límites a nada, excepto en 3 cosas. 1, no coman sangre. 2, absténganse de inmoralidad sexual. Y 3, no coman carne ofrecida a los ídolos. Todo lo demás, no importa. O sea, si quieres pensar diferente en cualquier otra cosa, tienes la libertad. Y ahí no se nos dicen las razones por las cuales prohibieron esas 3 cosas. Porque, por ejemplo, si hubiera habido un concilio, quizás, con la misma actitud, en 3 siglos más, quizás lo de carne ofrecida a los ídolos, no después de leer lo que Pablo decía, que los ídolos no son nada, ¿cuál es el problema? O sea, no es que también todas las conclusiones que llegamos, guiados por el Espíritu Santo, son infalibles. Tenemos que reconocer que los seres humanos somos limitados y que Dios nos va guiando por medio del diálogo, por medio de el escuchar las diferentes posiciones, vamos llegando cada vez más a una verdad más plena. Es que a veces nosotros pensamos que el Espíritu trabaja solamente con los que están en lo correcto, ¿no? En la teología correcta. O incluso las personas que creen en Dios, por último. Pero hay personas que no conocen a Dios, pero el Espíritu igual está trabajando en ellos de una manera. Pero nosotros despreciamos todo eso y nosotros podemos aprender de todas esas personas, de toda la gente. O sea, uno puede rescatar algo. Y hay personas que aman mucho más como Dios ama sin conocer a Dios. Exactamente. Que personas que dicen conocer a Dios y aman de una forma totalmente equivocada. Y para mí, perdóname, para mí eso es vital. Y fue lo que mencionamos en la última lección del trimestre pasado, donde mencionamos que el amor, y justo va con lo que estamos hablando ahorita, Sammy, el amor es lo esencial. Una persona, si tú ves una persona que está amando sin importar qué, desinteresadamente, ese es el amor de Dios. Y eso es imposible que alguien lo haga si Dios no está, si el Espíritu de Dios no está en esa persona. Y yo traje un ejemplo, yo no sé si tú estabas en la última lección, Sammy, el ejemplo de un hindú que era un chef de un hotel 5 estrellas, que un día está caminando por las calles de India y ve a un desamparado comiendo su excremento, pues no tenía comida. Y el tipo se sintió tan compungido, ¿cómo es posible que yo estoy cocinando para tanta gente y esta gente comiendo su propio excremento? Y el tipo renuncia y se dedica a cocinar para atender a la clase más baja de la India. Dios y el Espíritu de Dios están obrando, están trabajando a través de ese tipo que es hindú, ni siquiera es cristiano. Y lo que más me confunde es como muchos cristianos vemos a alguien así y decimos, no, eso no puede ser Dios. Porque como no acepta a Jesús, no va a la iglesia, esto y lo otro. Cuando perdemos de vista lo esencial del Evangelio, y me atreveré a decir lo esencial de las profecías, o sea, ¿cuál es el punto principal de las profecías? Es llevarnos a Jesús. O sea, es descubrir en las profecías quién es Dios. Y Dios es amor y Dios es bueno. Y algo que iba a decir es que algo que lo que he estado meditando en todos estos días es que y me pasó escuchando una canción que siempre la escuché y me encantaba. Y me encanta el ritmo y todo, algo de Kirk Franklin. Pero entonces estaba cantándola y la letra decía, no quiero amar a más nadie que no seas tú. Como que, y suena bonito. Entonces nosotros nos enfocamos simplemente, miren, concéntrense en amar a Dios. Pero es que
si tú amas a Dios, es imposible que tú no te lleves a amar a nadie. O sea, tú no puedes decir, no voy a amar a más nadie que no sea Dios. Al contrario, Dios nos lleva a amar a todos los demás. Es que Dios nos dice, Ese si es me amor. quieres amar, Claro, amar. exacto. No hay forma. La única manera Entonces, es como que tú amando a decir, otro. ok, todas estas profecías, todo este conocimiento te acercan a Dios y te alejan de los hombres. Entonces, ¿realmente estás conectado con Exacto. Dios? No sé. Ahora, yo una de las cosas, esto le voy a hablar a los adventistas, y perdonen los adventistas, de los cuales yo soy uno, Claro. o sea, pero creo que tenemos que tener autocrítica para poder... Yo veo a veces que los adventistas se vuelven intolerantes con respecto a otra creencia, a una creencia equivocada. Otra interpretación. Cuando nosotros no tendríamos ninguna excusa para tener esa actitud, porque nacimos como movimiento de una creencia equivocada. Exacto. Nacimos de un error, y no porque nacimos de un error decimos Dios, no estábamos con Dios, o Satanás estaba dirigiendo este movimiento. Por un error, teníamos un error garrafal, o sea, un error que pusimos fecha para la venida de Cristo. Y alguien dice, no, eso no fuimos nosotros, fue Guillermo Miller. Entonces, Los Mileritas. los Mileritas. Ahora, viste, nos sacamos eso de encima. No, hasta 1888 no se predicaba el mensaje de la gracia dentro de la iglesia adventista. Y quiere decir entonces que Dios no estaba dirigiendo esta iglesia. Quiere decir entonces que cuando hay un error doctrinal, Dios no dirige una iglesia. O sea, hemos llegado a conclusiones totalmente orgullosas, totalmente basadas en, no sé si en la lección en el trimestre va a hablar de esto, pero desde la cosmovisión de la Odisea. O sea, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. No tenemos que estudiar la profecía desde nuestras limitaciones, reconociendo de que por más que hoy la estudiemos bien, todavía vamos a tener que seguir aprendiendo. Y aún todavía dentro del grupo adventista hay mucho, y yo creo que la lección, uno de los días de esta semana hablaba de eso, todavía reconocen y exaltan a Guillermo Miller como el pionero, claro, sí, como alguien, qué bueno que el tipo era un estudioso de la profecía, sin embargo, estaba totalmente equivocado, llegó a conclusiones totalmente vos vas a malas. Sudamérica, por ejemplo, y te dicen todos los pioneros del adventismo, ¿no? Y entonces uno de los pioneros principales se llamó Lacunza, que era un jesuita. Y entonces allá, para mostrar nuestra historia y para poder mostrarle a los católicos que había un adventista, que lo usamos. Pero después ahora decimos que todos los jesuitas son satánicos, decimos que todos los jesuitas están... Y cuando, queremos hablar peyorativamente de alguien, decimos, ese es un jesuita. O sea, estamos totalmente enceguecidos con nosotros mismos, enfermos de nosotros mismos. O sea, hemos dejado de lado a Cristo y tenemos que volver a meter a Cristo en todo, hasta en la profecía, y me imagino eso es lo que vas a hablar, y en la Biblia y en todas las cosas, ¿no? Y por eso existen dos extremos. Están los que constantemente se están peleando por estas interpretaciones. Y y realmente yo creo que por un momento yo llegué a ser este tipo de persona que estudiara la Biblia solo para poder tener argumentos de defender mi punto profético. ¿Cómo puedo defender el sábado? Y ahí me iba y estudiaba la Biblia para defender el sábado, para que cuando hablara con alguien que no guardaba el sábado, yo tuviera todos mis argumentos ahí, pero, o sea, como viste, estos guerreros que se ponen aquí todas las balas para cuando va a la guerra, así me pensaba yo, tengo todas las balas para defender. Esos son los guerreros mexicanos. Eso mismo. ¿Cómo se llama él? Pancho Villa. Pancho Villa. Con mucho cariño a los mexicanos que nos están viendo. Y está mal. Está ese extremo, vamos a estudiar profecía. Entonces está otro extremo que también dentro del cristianismo incluso, que te dice, profecía, no pierdas el tiempo en eso. Nadie va a entender profecía. No, o esto para pelearse. Claro, no te metas. Me acuerdo cuando estaba en Idaho, en Project Patch, que era un lugar que no era adventista y habían cristianos de diferentes denominaciones. En una de mis clases de Biblia estaba hablando de Apocalipsis justo a los muchachos. Y después de la clase, este amigo mío se me acerca, que era cristiano, me dice, Ángelo, ¿cuántos granos de arena hay en el mar? Y yo, no sé. ¿Y cuántas estrellas hay en el cielo? Y yo, no sé. Me dice, nunca vas a entender lo que Apocalipsis quiere decir. O sea, es como que no lo leas. No lo estudies, porque por más que lo estudies, no vas a saber la respuesta. O sea, no sabes la respuesta de la arena y de las estrellas. Que era como un imposible. Claro, exacto. Y mi suegra una vez en Michigan fue a una iglesia protestante en Kalamazoo, y el pastor desde el púlpito le dijo a la congregación, nadie puede entender el Apocalipsis, así que ni lo lean. Así, el pastor de esta iglesia. Entonces tienes ese otro extremo. Y la pregunta entonces al final del día es, ¿quiere Dios que entendamos la profecía? Imagínate. Vamos a ir a algunos textos. Denar, Jeremías 9, 23 al 24. Joel, Mateo 24, 15.
Sammy, Mateo 11, 25, 11 al 15. ¿Mateo qué? 25, 11. Mateo 11, perdón. ¿Mateo 11 completo? No, Mateo 11, 11 al 15. 11 al 15. Ahora sí. ¿Yo dije Mateo 25? Sí, dijiste varias cosas ahí. Pero llegaste, Mateo 11. Gracias. No, el 11, libro 25 completo de Mateo. Mateo 11, 11 al 15. El de Mateo de 1 al 23. Completo, el libro completo. Sí. Vamos a leerlo completo. Hoy estudiamos juntos para hacer leer Mateo. Ok, Jeremías 9, ¿cuánto? Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ok, y para mí esto está marcando un principio que tal vez no está muy claro, para mí sí, y no sé qué piensan ustedes, pero para mí, todo lo que está en la Biblia, que incluye las profecías, el punto principal no es entender lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Para mí el punto principal de la profecía, no es que eso no esté en la profecía, pero para mí lo central de la profecía es entender quién es Dios. Para mí, no sé qué piensan ustedes. Y por eso ese texto me gusta mucho, porque dice, si quieres alabarte, si quieres guiarte, como diría en Puerto Rico, es en entenderme y conocerme. Entonces, si Dios quiere, o sea, si Dios está diciendo eso, evidentemente, Él está dando alguna revelación para que lo entendamos, para que lo conozcamos. Porque como hemos dicho aquí un millón de veces, Satanás, la estrategia de Satanás es engañarnos con respecto a quién es Dios. Sí. Y Dios, contrarrestando eso, su campaña es revelar quién es verdaderamente Él. Y algo que me gustó, que algo que quería comentar es, cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, que puede sonar arrogante, puede sonar de algún tipo de altivez, por más puede ser que tengas la verdad. Es más, yo puedo ser que yo tenga algo que te va a beneficiar, pero si mi actitud es de arrogancia, no la vas a recibir. Sin embargo, alguien que se acerca a ti, te ama, te escucha, te ayuda, está contigo, te guía, te demuestra amor, te demuestra a Dios, va a escuchar esa verdad. Entonces, si nosotros, en vez de enfocarnos de yo te voy a enseñar cómo tú estás mal y yo tengo la verdad, te voy a amar, te voy a enseñar a Dios a través de mi acción, a través de mi amor, y en cuanto a eso van a poder recibir lo que la palabra que tú tengas. Si no, realmente estás siendo un impedimento por tu propio orgullo. Y justamente adelantándote, ese es el primer principio de interpretación bíblica que tengo. O sea, la actitud. De nada vale que tú logres entender y conocer a Dios si tienes una actitud que no muestra ese Dios. Y eso para mí es Ahora, clave. ese es el propósito general de la Biblia, y por eso la profecía no puede estar desconectada del propósito general de la Biblia. El propósito general de la Biblia es mostrarnos quién es Dios. Ahora, la profecía también tiene, y por eso tenemos en el Apocalipsis, que es el libro por excelencia profético, comienza con una revelación de Dios. O sea, no comienza con una profecía con respecto al futuro de los reinos, no, aparece una revelación de Jesucristo. Es que es el centro. Que es el centro. Es el centro. Mateo 24:15, ¿quién lo tenía? Yo. Okay. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Muy bien. Entonces, en otras palabras, Jesús en sus enseñanzas hacía ilusiones a profecías y decía, el que tenga oídos, oiga. O el que tenga, ¿cómo dice tu versión? El que lee entienda. El que lee entienda. O sea, Dios quiere que entendamos. O sea, Él tiene una revelación y quiere que la entendamos. Lo que pasa es que la profecía tiene un propósito de revelarnos quién es Dios, pero para mí el propósito, por qué está la profecía, y especialmente la apocalíptica, dentro de la Biblia, es para mostrarle al pueblo de Dios qué es lo que va a ser Dios y también lo que necesita el pueblo de Dios. Claro. O sea, la profecía tiene que llevarnos al arrepentimiento, un cambio de mente con respecto a Dios y un cambio de mente con respecto a los planes que Dios tiene para su pueblo. Totalmente. Entonces son los planes de Dios para su pueblo la profecía. Totalmente de acuerdo. Mateo 11, 11 al 15. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok, mi versión dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
¿Cuál es el punto? Cuando Jesús enseñaba que sí, hablaba con símbolos, hablaba en parábolas, tenía conceptos proféticos del Antiguo Testamento, siempre decía, si escuchan, van a entender. El versículo Mateo 11:25 dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Justo el punto que estaba trayendo ahorita de la actitud. ¿Qué actitud tengo cuando voy a estudiar profecía bíblica? Tengo actitud de que, como yo, antes, quiero tener todas las balas para poder defenderme y matar a los demás con mis argumentos bíblicos, o voy a la Biblia porque, Señor, yo quiero entender quién tú eres y qué parte tú tienes para mí en esta vida. Y esa frase, el que tengo oídos, oiga, eso es, ¿qué significa? Porque muchas veces esa manera sarcástica en las predicaciones, zumba algo y después dice, el que tenga oídos que oiga, como que dice, el que le caiga el sello, que se lo ponga. Sí. Claro, Entonces, lo que pasa ¿será que Jesús realmente lo estaba utilizando eso de esa manera sarcástica? Para mí no. Yo lo que creo que estaba diciendo, o sea, esto no es solamente que tenés que escuchar, tenés que entender lo que estamos escuchando, porque a veces nosotros escuchamos algo y se la tiramos para otro. Y Jesús dice, no, esto es para vos. O sea, tenés que escuchar, tenés que entender, y esto es un mensaje para ustedes. Y no todo el que escuche lo va a entender, porque si no querés entender, no lo vas a entender. Exacto. Es más, cuando leemos la profecía, como decía Ángelo, nosotros muchas veces utilizamos la profecía para demostrarle a otros que están equivocados, y lo usamos con un fin proselitista, para que vengan a la iglesia correcta. Y cuando estudiamos de esa manera la profecía, primero no entendemos nada, o sea, no estamos leyendo para entender, claro, como decía Jesús, y estamos realmente, vuelvo a repetir, con el espíritu de la Odisea leyendo la Biblia. O sea, no nos damos cuenta que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, y que estamos desde una plataforma de soberbia tratando de usar la profecía para demostrarle a otros que están equivocados, ¿no? Muy bien, vamos a leer dos textos más de Daniel 2:22 y Joel Amós 3:7. Y Sammy, Hebreo 1, 2 y 3. Estamos contestando la pregunta, ¿desea Dios que entendamos la profecía? Hasta ahora, sin duda, que lo oigamos y que la entendamos. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y ese punto de la luz es muy interesante porque en la Biblia también la luz y las tinieblas se usa como simbolismo de entender o no entender, de rechazar una verdad o de aceptar la verdad. Si yo acepto la verdad, acepté la luz. Si rechazo la luz, acepté las tinieblas. Y Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, es tan linda esta imagen de Dios que presenta la Biblia, de un Dios que es tan comunicador y revelador. O sea, Dios no está escondido, no está jugando, no sé si en sus países jugaban al esconder. Sí, a la escondida. A la escondida. Dios no está jugando a la escondida. Me voy a esconder, encuéntrenme, y está escondido y a propósito haciéndonos difícil que lo encontremos. No. Él está revelándose. Si Jesús fuera a jugar a las escondidas, se pararía en el medio y para que todo el mundo lo encuentre. O sea, sería el peor. Una predicación exactamente. Sería el peor jugador de la escondida, porque él quisiera que todo el mundo lo encontrara. Ese es Dios. No es un Dios que cuando habla tan ¿cómo se dice? Encriptadamente que diantre, como llegan a la conclusión algunos, mejor no es estudiar esto porque ¿quién puede entender a Dios? No, Dios está revelando y todo el tiempo revelando. ¿Hasta qué punto? Hebreos 1, 2 y 3. En estos días finales nos habla... El 1 y 2. 1 y 2. Mana mía. Tranquilo. Dios, y hasta el 3, ¿verdad? Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles que han recibido su nombre más sublime. Era hasta el 2, pero está bien. No, está bien. Mira hasta qué punto. Dios está constantemente hablando a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, a través de profetas, a través de personas, y quiere ir a un punto tan extremo que ahora nos habla a través de la encarnación de Él mismo.
y Dios se hace hombre y como hombre nos da la revelación máxima que podemos tener de Dios. A ese punto es la revelación de Dios. Joel, ¿te voy a decir algo? No, yo lo que iba a decir que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Jesús revela el carácter de Dios, pero la profecía está para revelar los planes de Dios. O sea, ese día es de amor. Él revela sus planes y por eso no hace nada, dice Dios, sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas, porque Dios revela sus planes para que nosotros entremos en ellos. O sea, hasta en eso Dios no quiere que estemos en ignorancia. Claro, o sea, Dios no solamente se revela a sí mismo, sino que nos revela lo que va a hacer y Él quiere que nosotros cumplamos junto con Él los planes que Él tiene. Entonces alguien puede preguntarse, si eso es así, entonces el que no entienda bien la profecía está mal. Porque no entiende el plan de Dios futuro y si no lo entiende va a hacer otro plan. Entonces, el que no entiende la profecía, el que no entiende el plan de Dios, está mal. No, es que es lo mismo que me digas, el que no se bautiza no se salva. Claro. O sea, todo el que acepta a Cristo y lee que Cristo quiere que nos bauticemos como testimonio público se bautiza. Pero no todo el que no se bautiza no se salva. O sea, entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, quién es Dios, y empezamos a leer la profecía desde el punto de vista de quién es Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos da sus planes para que participemos de ellos. Entonces nosotros, yo creo que a la profecía hay que predicarla, pero no tanto con el énfasis de mostrarle a alguien que está equivocado, sino con el énfasis de descubrir los planes de Dios para que nosotros cumplamos la profecía. Y también recordar que cuando yo comparto con alguien la interpretación a la que yo llegué, no es para convencerlo. Es simplemente para, mira, esto es lo que yo descubrí, que sentí que Dios me dio, y el Espíritu en su tiempo, que es el principio número 2 o 3 que tengo acá, creo que es el 2, de interpretación bíblica, es que recordar que la interpretación bíblica es algo que el Espíritu nos da. No es el pastor que te da la interpretación bíblica, no es el anciano, no es una iglesia. Es el Espíritu que a su tiempo a cada persona individual se lo va a dar. Mira el ejemplo de Ciro. Pero, ojo, es por medio del diálogo. Claro. O sea, no, es por medio de escuchar otras cosas, es por medio de la lectura de la Biblia. No es que así un día yo estoy soñando y entonces Dios me da la interpretación correcta. No, yo voy escuchando, voy comparando, voy leyendo, y el Espíritu Santo va trabajando sobre eso. Claro, pero también hay, por ejemplo, Juan recibe toda la revelación de Apocalipsis. Él no tuvo ningún diálogo con nadie para entender Apocalipsis. Pero si vos analizás Apocalipsis bien, a mi criterio, si la interpretamos a la luz de Cristo, es prácticamente una ampliación de Mateo 24. Nada más que nosotros hemos desconectado el Apocalipsis del Evangelio. Del Evangelio. Pero es prácticamente una ampliación de Mateo 24. Sí. Y podríamos hacer un programa y creo que lo podría demostrar a eso. No, yo creo que sin duda. Pues Mateo 24 tiene todos los elementos escatológicos en ese sentido. Así que Dios quiere revelarse, eso no es el problema, y al punto que se hace humano para que nosotros lo conozcamos. Y por eso el primer principio que tenía aquí es que para poder entender la profecía tenemos que tener la actitud de Cristo, y es humildad. Como dijiste tú ahorita, Joel, que mencionaste Efesios, el que dice, tengan todo este mismo sentir como en Cristo, Filipenses, que siendo Dios, no se aferró a Dios, se humilló, se hizo hombre y se hizo siervo, y hasta la muerte. Cuando vayamos a la profecía bíblica, tengamos esa actitud de que quiero entender la profecía no para decirle a alguien que está mal, no para yo sobresalirme de que yo tengo la verdad, que lamentablemente es algo que he escuchado pero un montón de veces. Nosotros tenemos la verdad, y nos llenamos la boca de que tenemos la verdad odiando a nuestro prójimo. Y esa es la evidencia que realmente la perdimos. Totalmente. O sea, la perdimos totalmente. Totalmente. Es un espíritu arrogante. Arrogante. Entonces, de nada sirve leer la Biblia si no tengo la actitud correcta. Justamente le pasó aquí una historia, no sé si saben la historia del general Lew Wallace, el que escribió Ben-Hur. ¿Saben la película Ben-Hur? Sí, la película sí, pero el general Lew Wallace, que es un personaje de la película o... No, es en la vida real el que escribió. Lew Wallace era un general del ejército norte aquí en Estados Unidos cuando hubo la guerra civil, el norte y el sur. Era un general del norte y era un agnóstico. Cuando se acaba la guerra, él y un amigo deciden leer la Biblia para encontrar todos los errores que hay en la Biblia y exponer la falsedad de la Biblia, del cristianismo. Y se dieron una fecha, en un año. Vamos a empezar ahora a estudiar la Biblia y en un año nos reunimos, comparamos notas y escribimos un libro exponiendo toda la falsedad del cristianismo. Pues pasa un año, se reúnen y Lew Wallace y su amigo
están ahí y luego le dice a su amigo, bueno, cuéntame, ¿qué entendiste? Y el amigo le dice, mira, realmente empecé a leer la Biblia, empecé a notar errores, pero mientras más leía la Biblia, menos me importaban los errores y más como que empezó a pasar algo en mí y soy cristiano. Me dice cristiano. Y luego Wallace le dice, tú sabes que me pasó lo mismo a mí. Yo también soy cristiano. Y de ahí sale la película Ben-Hur, viste, que tiene ese concepto exaltando a Jesús. Podemos ir con la actitud equivocada. Y sin duda, si no cedemos a lo que el Espíritu va a hacer, porque este libro es poderoso, porque el Espíritu habla a través de él. El Espíritu hace algo con la palabra de Dios. A mí me pasó, así fue como pasó conmigo. ¿No, verdad? Así fue como yo me convertí también, básicamente. Pues yo abrí la Biblia y yo estaba buscando otras cosas, Nueva Era y un montón de otras cosas así. Y un día pues sentí como que esas cosas no me llenaban. Entonces fui al cuarto de mi hermano, le robé la Biblia y sin que nadie se diera cuenta en la casa que yo estaba. Y así mismo yo cogí y dije, bueno, Dios, qué sé yo nunca he leído de esto, pero donde caiga... ahí será que tú me vas a hablar y así mismo abrí la Biblia y cayó en el libro de Job y era Reina Valera del 60 y yo para esa edad yo no leía, yo en mi escuela era terrible, yo nunca leía un libro, nada, y empecé a leer y no entendía absolutamente nada y qué rayo es esto, pero algo pasó que yo no pude quitarme de abrir ese libro ahí, aunque no entendía nada, y mi cuarto se convirtió en mi iglesia. Brutal. Y yo me pasaba leyendo la Biblia así sí, hasta sin entender ni nada. Y es verdad, mano, tú te pones a leer esto y hay un poder porque lo que va detrás de eso es el Espíritu. Exacto. Mano, el Espíritu. Y por eso no importa quién tú seas, y con la intención que tú vayas, cuando empiezas a leer esto, el Espíritu te va a inquietar. Tu respuesta a esa inquietud es lo que va a marcar la diferencia. Si te sometes y te humillas ante esa inquietud, y tienes un espíritu enseñable, el espíritu te va a enseñar y te va a revelar cosas que no has oído ni has escuchado nunca. Si te resistes, entonces lo opuesto va a ser cierto. Es que a veces nosotros queremos hacer el trabajo del espíritu en las personas. Y queremos convencer, queremos influenciar en lo que nosotros creemos, porque podemos influenciar en nuestra actitud de mostrar quién es Jesús, pero queremos influenciar en lo que nosotros creemos, en nuestra teología, lo que sea. Y tomamos parte, yo creo, porque a veces no confiamos que el Espíritu puede cambiar a las personas. Y nosotros empezamos a forzar situaciones, pero tenemos que dejar que el Espíritu trabaje 100% en las personas. Y a veces no es inmediato, pueden pasar años. Y a veces pensamos que eso fracasó todo y de repente, 20 años después, 25 años después... pasa algo o una situación en la vida, una circunstancia, cualquier cosa que gatilla, y todo eso que estaba ahí, el Espíritu trabajó en su momento y no confiamos a veces que el Espíritu va a llevar a toda verdad. O sea, y la Biblia es claro en eso. O sea, y eso también es una profecía. Y sabes que ese es tremendo punto de Enal, y justamente es el principio número 2, que es entender que la clave para entender profecía es el Espíritu Santo. Y por eso a veces me frustra mucho cuando hacemos, por ejemplo, campañas evangelísticas con una perspectiva, con un tono profético. ¿Y a qué me refiero con eso? Queremos enseñar lo que va a pasar en el futuro, mencionando a Dios aquí y allá, viste, por encimita, pero no como que Jesús es el centro y esto es el plan de Dios. No, esto es lo que va a pasar. Si no lo aceptas, vas a estar perdido. No, y aparte lo hacemos con un fin proselitista. Entonces, a eso porque iba. le metemos nuestra doctrina entre medio de la profecía, así, claro. Le hacemos un paquetito para que ellos crean que yo estoy en la denominación verdadera. Y de esa manera entonces se hagan parte de mí. Y que, ojo, si nosotros fuéramos un movimiento, que creo que así nacimos y tenemos que volver a eso, no estaríamos tan preocupados porque se hagan parte nuestro, sino que vivan donde están los principios del reino. Pero la profecía también es una denuncia al pueblo de Dios. El Apocalipsis, especialmente, que lo usamos para profecía, es una denuncia al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene un problema. Y si el pueblo de Dios no lo toma, pero nosotros lo usamos para demostrarle a otros que están equivocados y decirle nosotros estamos bien. Justamente estamos contradiciendo el espíritu de la profecía con eso. O sea, no nos vemos en la profecía, nos vemos fuera de la profecía. El que está en la profecía son los perdidos. Claro, y nosotros ya somos el resultado de la profecía. Claro, estamos en el cielo prácticamente. ¿Viste? Entonces tienen que venir al cielo con nosotros porque nosotros ya llegamos al cielo. ¿Viste? Y entonces eso es lo que decía. Hacemos 2 semanas de evangelismo profético y al final esperamos que todos los que estén ahí
acepten lo que nosotros hemos estudiado por años. No, y en 2 semanas. Y los que escuchan es como tú, ok, ya yo sé, qué bueno que soy adventista. Sí, es como que llegaron. Me trae paz. Sí. No, y también uno mismo, uno lo escucha y uno, ok, qué bueno, es verdad que soy adventista. Sí. Y ojo, no estamos acá hablando en contra del adventismo. Creemos que el adventismo tiene un llamado especial. Pero justamente el adventismo no puede predicar desde el punto de vista de la Odisea. O sea, tiene que predicar desde el punto de vista de las bienaventuranzas, que dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto no es solo un problema de adventistas. No, esto es todo el cristianismo. Todas las denominaciones tienen la misma actitud. Y estamos hablando aquí del adventismo porque es nuestra denominación. Yo no puedo hablar de los bautistas porque no soy bautista. Pero sí conozco gente en otras denominaciones que tienen la misma actitud. Que ellos son superiores y cuando hablan de profecía o algo es para otros oídos, no para mí. Porque ya yo estoy a otro nivel. Entonces, esperamos que la gente acepte estos conceptos y estas interpretaciones en 2 semanas que están escuchando, porque ni siquiera están estudiando. Porque una cosa es tú sentarte a escuchar a alguien que dice y otra cosa es tú con la Biblia, vamos a analizar esto y que haya un diálogo. En una campaña evangelística no hay diálogo. Es todo una presentación de alguien. Es esto unilateral. Ahora, para ser justos también, muchas veces esas campañas evangelísticas, si se hacen como realmente se planificaron, hay una preparación, la gente estudia la Biblia y después se termina con eso. Quiero ser justo también en eso. Tal vez sí, en algunos casos. En algunos casos se hace así. Pero ¿debemos esperar que la gente acepte lo que nosotros le decimos en nuestras predicaciones? No sé si me hago entender lo que estoy preguntando. Somos testigos, no somos dictadores de la verdad. Somos testigos. Nosotros tenemos que contar nuestra experiencia y dejar que el Espíritu Santo sea que lleve a y justamente las personas. eso es lo que yo quería llegar. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que yo tengo que convencerte. De que cuando yo te presente algo por primera vez, tú digas, es que sí, esto es. Y ya ahí hubo una metanoia. Si lo rechazaste, y ya, te perdiste. Y ya no tienes remedio. No, la obra del Espíritu toma tiempo. ¿Cuánto tiempo me ha tomado a mí llegar a cosas que he aprendido hoy por hoy? Años. Y cosas que había leído antes miles de veces. De momento, un día lo leo y ¡pum! ¡Diantre! Yo había leído esto tantas veces y no lo había captado. O sea, y es como yo les mencioné a ustedes fuera de cámara. Ahora me saltan principios que ahora siento que Dios me enseñó, que antes no lo veía por ningún lugar. Y ahora me saltan de la Biblia. Entonces, el segundo principio es ese. Tenemos que entender que la clave para entender profecía no es mía, es del Espíritu Santo. Textos, vamos a leer Juan 14, 26, Joel Juan 16, 13 al 14, Dena 1 Corintios 2, 10 y 11. Estos son textos que hemos leído acá muchas veces y que tal vez usted lo ha leído muchas veces, pero tenemos que reconfirmar este punto. Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tenemos que sacar de nuestra mente que nosotros somos el Espíritu Santo. Nosotros no le enseñamos nada a nadie. Es el Espíritu que se digna en usarnos a nosotros muchas veces para enseñarle a alguien. Pero no soy yo en mí mismo. Yo no le enseño a nadie. Jesús confirmó, es el Espíritu el que les va a enseñar. Y entonces ahí irías en el Espíritu a las demás personas. En vez de ir a una actitud intelectual o de convencimiento o proselitista, realmente vivimos en el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. El primero es el amor. O sea, no podemos escaparnos de eso. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese texto resume lo que tú dijiste ahorita. El propósito de la profecía. Fíjate que el Espíritu va a guiar a todo el mundo a la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. O sea, el Espíritu te lleva a la verdad que es Jesús y luego te va a enseñar las cosas que van a venir. Que van a venir. Pero fíjate el orden. Es primero llevarte a Jesús y luego que tú entiendas a Jesús te enseña las cosas que van a venir. El problema de nosotros es que queremos enseñar a la gente las cosas que van a venir para que acepten a Jesús. Para que no se pierdan. Exacto. Para que no sean destruidos. Sí, para que no sean destruidos. O sea, es como el ejemplo que he usado muchas veces del santuario. Cuando Dios dio el modelo del santuario terrenal,
el atrio para entrar al santuario, lo primero que tú veías que era cuando entrabas al atrio, El altar. el altar de sacrificio. Y después el lavacro. Y después entrabas al lugar santo y estaba la mesa de los panes, el incienso, el candelabro. Y luego en el lugar santísimo, el arca del pacto con los 10 mandamientos. ¿Qué hacemos nosotros, lamentablemente? Entrarlos por la puerta. En vez de entrarlos por el atrio y enseñarles el altar de sacrificio a Jesús, los entramos por una puerta secreta que hay en el lugar santísimo para que vean la ley, para que entren, sepan la oración, para que sepan el Espíritu, para que entren, para que se bauticen, para después enseñarles el sacrificio. Lo tenemos al revés. Y cuando cambiamos las maneras en que el Espíritu nos lleva, automáticamente lo que llegamos es a un estado de Babilonia, que es confusión. Por más nombre que tengas, por más títulos que tengas, vas a estar confundido. El Espíritu nos lleva a Jesús y después nos enseña las cosas que van a ocurrir. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el 14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No podemos jamás entender la profecía, entender a Jesús, sino a través del Espíritu, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Tiene que ser el Espíritu. Y Juan 15:26 dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos va a llevar a la revelación, a entender la revelación de quién es Jesús. Ahora, sí. Históricamente, en la Biblia, cada vez que hay una profecía, son muy pocos los que, digamos, la interpretan correctamente, aunque fue dada. O sea, pongo el ejemplo del nacimiento de Jesús, de la profecía del nacimiento de Jesús. Hay varios grupos ahí. Está primero el grupo de personas que estudiaron la profecía, que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, que eran los 3 reyes magos. Y en ese estudio el Espíritu se les reveló y los llevó a ir al nacimiento de Jesús. Después están los pastores, todo que el coro de ángeles se les revela. Ahora, ellos habían estudiado la profecía. No. O sea, aparentemente no sabían, pero se les revela Dios tremendo. igual. Igual llegan al lugar. Wow. Y los que deberían haber tenido la profecía, o sea, que la tenían en exceso, los magos le preguntaron y ellos sabían dónde iban a ser. Que la tenían de todo, tremendo. El Espíritu no los llevó ahí. O sea, o los llevó y se resistieron. O los llevó y se resistieron, no sé, pero me llama mucho la atención primero, o sea, que los 3 reyes magos que eran, digamos, de otra religión o ni siquiera eran cristianos, digamos, o sea, si lo llevamos ahora, y el Espíritu los llevó ahí, ellos estudiaron igual. Tremendo. Pero también los que no sabían, Dios se los reveló igual. O sea, eso me dejaste de día, eso me está dejaste, pero de día con eso. Porque eso justamente con lo que estamos conversando ahorita. Lo que estábamos leyendo ahora. O sea, fíjate cómo Dios no necesita agentes humanos para revelar su plan. Totalmente. Él lo hace solo. Los pastores son el vivo ejemplo. Nadie le dijo a los pastores: vengan para enseñarles la profecía. No. Vayan y encuentren al Mesías en un pesebre. Fueron y lo encontraron, punto. No hubo intermediario. No hubo. Los reyes magos estudiaron la profecía con la actitud correcta. Querían conocer, aprender. No se creían que sabían. Y están los líderes religiosos que estudiaron la profecía con la actitud equivocada. Y cuando llegó el momento de cumplirse la profecía, estaban más perdidos que un juez visco. Ahora, yo creo que Dios le había dado la profecía a esos dirigentes religiosos para que la enseñen al pueblo. Totalmente. Sin embargo, como no supieron identificar a Cristo, tuvieron que venir unos paganos, entre comillas, para enseñárselas a ellos y para que ellos redescubran algo que ni estuvieron dispuestos a corroborar tampoco, porque evidentemente era teología todo lo que tenían. O sea, sabemos la profecía, habían escrito artículos quizás en revistas teológicas, eran profesores de universidades y todo eso, y no estuvieron dispuestos a ir a Belén a corroborar si realmente la profecía se había cumplido. De Belén, dice, les indicaron,
pero no quisieron descubrir en la profecía realmente la parte práctica, la parte de vida, que no era para la profecía para saber cuánto sé de la Biblia, sino que era para descubrir dónde nacía el Mesías. Y ahora, si es que hubieran ido, no habrían aceptado que el Mesías naciera en un pesebre. O sea, que estuviera ahí. O sea, claro, todo por la actitud. Porque, por ejemplo, los ángeles se les aparecen a los pastores. ¿Por qué se le aparecen a los pastores? Porque si los ángeles se le hubieran aparecido a los teólogos de Jerusalén y le hubieran dicho la señal de que el Mesías ha nacido, está un niño en un pesebre envuelto en pañales, hubieran dicho, no, esta no puede ser la señal. Sí. O sea, solamente unos pastores podían aceptar una señal así de Dios. Y por eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Volvemos al principio eso. Si no somos pobres en espíritu, no nos sirve de nada la profecía. O sea, no nos sirve llenarnos la boca con interpretaciones y decir que nosotros sabemos todo y que los demás no saben nada. O sea, somos unos necios cuando estamos en esa actitud. Y por eso es tan importante la humildad cuando vamos a estudiar y analizar profecía. Y otra cosa que voy a decir con respecto a eso, que todavía estoy procesando lo que dijiste porque me dejaste de día. Muchas veces pensamos que si por ejemplo, y esto me ha pasado en los viajes misioneros que hemos hecho a Cuba, México y demás, hablo con personas que hace años empezaron a leer la Biblia y llegaron a las mismas conclusiones que hoy, después de mucha conversación, yo he llegado. ¿Quién le enseñó eso a esa persona? El Espíritu. No hubo una conversación entre esa persona con gente y demás. El Espíritu ahí a esa persona sola le reveló. Y luego en otra conversación sale a surgir, no, pero yo había leído ya eso, sí, llegué a la misma conclusión. Pero a veces nos cuesta pensar que el Espíritu trabaja así. Y nos cuesta pensar que puede ser que hayan personas que no van a ninguna iglesia, que no son de mi denominación, y que el Espíritu los lleva a las mismas conclusiones que yo. Como si fuera imposible que el Espíritu llevara a cualquier persona sincera a la conclusión que el Espíritu quiera que llegue. Es que es el orgullo. Es nuestro orgullo. Totalmente. O sea, ¿cómo es posible que yo, que estudié teología, que recibí de los mejores profesores, y que esta persona que no le enseñó a nadie y que apenas, terminó la escuela, sepa igual que yo o más que yo? No es posible. O sea, y ese es el orgullo que tenemos. Al final del día nosotros. La actitud es importantísima. Bueno, y vamos a ir ya cerrando aquí con otra cosa, otro punto importante. Cuando hablamos de profecía bíblica o la revelación de Dios, tenemos que entender algo que es vital también. Y es que Dios es espiritual. Y no hay vocabulario ni imágenes espirituales que Dios pueda usar para comunicarse con nosotros y revelarse a nosotros que nosotros podamos entender. Porque nosotros somos humanos, no somos espirituales. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios usa lenguaje humano y usa conceptos humanos para revelarnos cosas espirituales. Estas cosas humanas y el lenguaje humano se quedan cortas en comparación con la realidad, pero es lo que Dios puede usar con nuestro estado pecaminoso para poder enseñarnos cosas espirituales. Entonces, cuando vamos a la Biblia, hay muchas cosas, especialmente en profecía, que Dios usa un lenguaje humano, pero es simplemente para que podamos tener tal vez alguna idea de un concepto, de un principio que no es el real. No sé si me van a entender con lo que estoy diciendo. Pero tiene que usarlo porque no hay otra manera que podamos entenderlo. Y por eso en la Biblia hay muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que puse aquí. Cuando Juan en Apocalipsis ve una visión y dice, vi un ángel volar por el medio del cielo con una trompeta en la mano. ¿Realmente era que tenía una trompeta y que era un ángel o era simplemente lo que él vio, lo que él pudo, con la manera en que pudo interpretarlo? Vi que cayó una estrella del cielo y se estrelló contra el mar. ¿Realmente una estrella o simplemente fueron cosas que Dios le dio con un lenguaje humano para el momento que lo estaba escribiendo, para que la gente lo entendiera, pero que el significado puede ser otra cosa, que no es literalmente una estrella que cayó del cielo o realmente un ángel con una trompeta, como a veces, viste, y no digo esto... Bueno, mejor no lo digo. Esto, viste, pero ángeles con una trompeta, no, es que es un ángel literal con una trompeta. No, es que Dios usa lenguaje y conceptos humanos para revelarnos algo. O sea, son símbolos también. O para qué la trompeta, o qué va a causar esa estrella. Bueno, es el mismo método que usó Jesús con las parábolas. O sea, él utilizaba la masa de una mujer que amasaba y ese es como el reino, así es el reino de los cielos.
y no era el reino la masa, o sea, Claro. pero los principios se aplican. O sea, los principios espirituales y los principios que rigen el mundo están de alguna manera unidos. La manifestación de esos principios, a veces nosotros no lo entendemos cuando las cosas espirituales las tenemos que entender a través de las cosas materiales, porque nosotros somos materialistas por nuestra parte carnal. Y entonces Dios utiliza nuestro lenguaje para poder describir realidades. Que es limitado, o sea, el lenguaje humano es Siempre, limitado. siempre. Entonces, para mí este es el punto que quiero traer, con esto voy cerrando. Cuando vamos a la Biblia, ¿será que hay cosas en la Biblia y en profecía que empezamos a estudiar y podemos llegar a un punto en el que tenemos que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar. De aquí ya no hay más. No puedo seguir, ¿sabes? Ya de aquí para allá es un territorio tan sublime, tan divino que no hay explicación para esto. No, o por ahora no tengo la revelación para eso, o sea, Exacto. porque después uno puede estar orando, como Daniel incluso nos da el ejemplo, que estaba orando por algo para entender y no lo entendía hasta que vino Dios y se lo reveló. Entonces, nosotros tenemos que entender que el que nos lleva en la interpretación profética, la iniciativa la tiene Dios, no la tenemos nosotros. Y a veces nosotros cuando no entendemos algo tenemos dos actitudes, o le damos una interpretación forzada o nos resistimos y decimos entonces esto no sirve para nada porque no lo entiendo. Y tenemos que estar humillados continuamente para entender de que Dios es el que toma la iniciativa y es Él el que nos va a dar la sabiduría para entender lo que tenemos que entender de acuerdo al tiempo en que estamos. Y por eso me gusta Deuteronomio 29:29. No sé quién está en orden para leer, pero alguien puede leerlo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que está revelado es para nosotros. Lo que no está revelado no es el tiempo para nosotros. Exacto. Dios le da una visión a Daniel. En el capítulo 12, Dios le dice, séllalo. Ahora no es el momento de revelar lo que está en este libro. Y le da a Juan una revelación más avanzada que la de Daniel, en mi opinión. Y en Apocalipsis 22 le dice, no selles las palabras de este libro, porque ahora es el tiempo de entender la revelación. O sea, hay tiempos que la revelación, o sea, no estamos listos. Le pasó a los apóstoles. Los apóstoles estuvieron 3 años y medio con Jesús. Y Jesús le dijo el montonal de veces, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, lo van a arrestar, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. No lo entendieron. No fue hasta que ocurrió la profecía que entendieron. Y a veces yo me pregunto, ¿será que así es la profecía, cómo funciona? Que se va a entender y se va a conocer cuando se cumpla. Claro, lo que pasa que si no, todavía no entendemos bien lo que ha sido profetizado para hoy, que eso sí está revelado. Lo que tenemos que hacer hoy está revelado. Nosotros todavía queremos entender lo del futuro cuando no estamos cumpliendo lo que Dios nos dejó en la profecía para hoy y ni queremos aceptarlo incluso. ¿Cómo vamos a entender el futuro si no estamos en el presente cumpliendo la profecía? Tremendo. Y ahí, viste, muchas veces nos enfatizamos en detalles, por ejemplo, y a veces aquí también caemos en ese, ¿quiénes son los 144,000? Y allí vamos, no, que son literales, no, que son simbólicos, no, que esto y lo otro. Y está bien que queramos tener eso, pero ¿será que necesito primero algo, aprender ahora, revelado, que yo tenga, que me involucre a mí, antes de llegar a entender quiénes son los 144,000 finalmente? No sé. Por eso tenemos que recordar que es el Espíritu que nos lleva allá y que Dios usa lenguaje limitado y conceptos limitados para revelarnos cosas espirituales. Y lo último, con esto ya termino, el principio número 3 que tengo, y es que la profecía bíblica debe llevarnos a Jesús y que interpretamos la profecía a través de Jesús y no interpretamos a Jesús a través de la profecía. Y hay varios ejemplos de esto. Sammy, Lucas 24, 25 al 34. Joel, Juan 5, 39 y 40. Y Denar, Hechos 10, 34 al 43. Y ya con esto vamos terminando. Entonces Jesús le dijo, hay insensatos, como es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse.
Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ella. ¿Hasta cuándo era? 43. Hasta el 43. Digo, hasta el 34, perdón. Ok. Todo el capítulo. Sí. Es más, Todo Lucas. Todo Lucas. Ok. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Okay, sí. Fíjate qué interesante esto que nos cuenta aquí, que me parece que también es otro principio de interpretación profética. No sé si decirlo principio. Cuando descubrimos algo que Dios nos revela, ¿cuál es la reacción automática? ¿El don en el corazón eso? O sea, le ardió en el corazón y ¿qué hicieron? Fueron a compartir. Se fueron a compartirlo. O sea, es imposible que tú recibas una revelación de Dios y no arda tu corazón tanto que tú quieras compartirlo con otros. Ellos a esa hora de la noche arrancaron de nuevo para Jerusalén, que según los eruditos era un camino un poco peligroso a esa hora. No les importó, arrancaron para poder compartir con los apóstoles que el Mesías, que Jesús había resucitado. ¡Qué tremendo! O sea, la pasión que da en el corazón. Y fíjate que no fueron allí para convencerlos, simplemente fueron a compartir. Y los discípulos no creyeron. Ellos fueron, no creyeron. Las mujeres vinieron, no creyeron. No fue hasta que ellos lo vieron, que Jesús se le aparece en el centro, que ellos creen. Pero fíjate también, el otro punto de acá era que Jesús les revela en la profecía lo que decía de quién, de él. Juan 5, 39 y 40. Dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las escrituras hablan de mí. Jesús es el centro de toda escritura, incluyendo la profecía. ¿Y puede leer el 45 al 47? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Del Padre, Moisés, en quien tenéis nuestra esperanza. Del Padre, pero yo voy a leerlo de vuelta. Sí. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Porque Jesús es el centro de toda la Biblia. Hechos 10, 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió este mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjate qué interesante, me llego ahora a este pensamiento. Los apóstoles predicaban profecía, como nosotros ahora entendemos profecía. Y yo sé que era un tiempo diferente, Juan todavía no había escrito el Apocalipsis. Pero fíjate qué interesante que cuando ellos lo único que predicaban era a Jesús, había unidad. O sea, simplemente también habían sectores que dentro del cristianismo que causaban división, pero había una unidad mucho mejor que la que hay ahora dentro del cristianismo. Cuando Jesús deja de ser el enfoque de la escritura, cuando sacamos a Jesús de la profecía, cuando sacamos a Jesús del centro, viene la confusión. Y por eso
cuando leamos profecía, que nuestro énfasis principal sea cómo entiendo a Dios a través de la profecía. ¿Dónde está Dios? ¿Qué me está revelando Dios de sí mismo, de su carácter a través de la profecía? Y luego de eso, ok, y ahora el próximo paso. Entonces, ¿en qué momento se aplica esto? ¿Cómo puedo entender esto al otro nivel? Pero no podemos entrar por la puerta de atrás. Jesús tiene que ser lo principal, porque toda la Biblia, de quien da testimonio, es de Jesús. Porque de nada sirve que yo entienda lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis, lo que son las 7 trompetas, lo que son todo, si Jesús no está ahí. O sea, Jesús tiene que ser el centro de toda la profecía que yo voy a estudiar. Si yo estoy estudiando y no llegué a una conclusión donde me revela Jesús, debo sentarme de nuevo y pedir al Espíritu Santo que me revele dónde está Jesús en esa profecía. Porque tiene que estar. No puede estar ausente de la profecía. Interesante eso que los dirigentes religiosos usaron la profecía para crucificar a Jesús. O sea, y eso es lo que le dice. Esto da testimonio de mí. Moisés escribió de mí, pero ustedes lo usan en contra de mí al final para matarlo. O sea, increíble. Podemos usar la profecía para todo lo contrario de lo que fue hecha. Sí, y ahí yo creo que vuelvo al punto de ahorita. Si tenemos la actitud equivocada, vamos a coger la profecía con un propósito equivocado. Bueno, los 3 principios que di hoy es que tenemos que tener la actitud correcta para estudiar profecía, que la clave para entender profecía es el Espíritu Santo, que es el que nos revela la verdad, y que la profecía siempre debe llevarnos, en algún momento tienes que llevarnos a Jesús porque Él es el centro de la profecía. Estos son algunos principios, obviamente hay muchos más que no nos da el tiempo, pero creo que a través de este trimestre vamos a estar elaborando sobre estos principios, tal vez analizando, estudiando profecía con estos principios. Así que nada, realmente pienso que va a ser un trimestre interesante. Recuérdense que acá todo lo que decimos no es dogmático, no es que nosotros pensamos que tenemos toda la verdad y que lo que dijimos hoy es como es. Estamos, por lo menos nosotros, gracias a Dios, siento que tenemos un espíritu que no pensamos que lo sabemos todo y que estamos dispuestos a aprender. De paso, yo reconozco que aquí he aprendido muchísimo a la mesa con ustedes y le doy gracias a Dios por esta oportunidad porque, como decía Joel ahorita, en el diálogo hay aún más bendición para poder entender las cosas que Dios quiere revelarnos a través de conversar estas cosas. Así que nada, vamos a cerrar con una oración. Joel, ¿podrías terminar con una oración, por favor? Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de reconocer de que todas nuestras conclusiones van a ser limitadas y que tenemos que descubrir tu mente. Y eso es lo más importante. Que también, Señor, esto nos pueda llevar al diálogo sincero a todos y que podamos crecer, ¿sí? En la verdad de tu palabra, en la verdad de quién eres tú, y también eso nos pueda llevar a entender cuáles son los planes que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros hoy. Estamos pidiéndote que si te gustó este material, le des subscribe a ese botón rojo en este canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que salga un programa nuevo de Forest City, y que lo compartas con otras personas, que el Espíritu te ponga en el corazón para que también pueda ser de bendición y ayude a otros a buscar de este Jesús de este Dios que Jesús mostró en la Biblia. Y también te queremos dejar con un anuncio muy importante, que es esto de la Escuela de Discipulado Orgánico que va a pasar este año, así que te dejamos este videito y te vemos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí.